este vídeo de Maestro de Gramática vamos a ver las cláusulas y las oraciones. Vamos a empezar con qué es una cláusula, los tipos de oraciones, simples, coordinadas, subordinadas y terminaremos con el resumen y práctica. En primer lugar, tenemos que saber que una oración está formada por una o más cláusulas. ¿Pero qué es una cláusula? Una cláusula es un grupo de palabras o una palabra con un verbo conjugado. Esto es muy importante. Para tener una cláusula es necesario tener un verbo conjugado. Y hay varios tipos de cláusulas. Hay cláusulas independientes, principales y dependientes o subordinadas. En el ejemplo, Ana tiene un amigo, vemos que hay un verbo conjugado que es tiene. Entonces tenemos una cláusula. Y este tipo de cláusula es independiente, porque tiene sentido, significado completo. En el siguiente ejemplo, Ana tiene un amigo y vive en Chile. Tenemos dos verbos conjugados, el primero es tiene y el segundo verbo conjugado es vive. Entonces tenemos dos cláusulas. Y vemos que las dos cláusulas, la primera, Ana tiene un amigo, y la segunda cláusula, vive en Chile, están unidas por una conjunción. Y, por último, tenemos el ejemplo, Ana tiene un amigo que vive en Chile. En esta oración también tenemos dos cláusulas porque tenemos dos verbos conjugados, tiene y vive. En este caso tenemos una cláusula principal, que es Ana tiene un amigo, y una cláusula dependiente o subordinada, que vive en Chile. La cláusula subordinada o dependiente, que vive en Chile, en este caso, vemos que depende de la cláusula principal para tener significado. No podemos decir que vive en Chile. No tiene significado, no tiene sentido completo. Necesitamos de la cláusula principal. Entonces decimos, Ana tiene un amigo que vive en Chile. El primer tipo de oraciones que vamos a ver son las oraciones coordinadas. En las oraciones coordinadas hay dos o más cláusulas independientes. Recordemos que las cláusulas independientes son aquellas cláusulas que tienen sentido o significado completo. Pueden aparecer solas. Este tipo de oraciones están unidas por una conjunción coordinante. Y algunos ejemplos de conjunciones coordinantes son y, o, pero, si no. En los ejemplos que tenemos hay diferentes tipos de conjunciones coordinantes que unen dos cláusulas independientes. La primera oración coordinada es me gustan los animales y tengo un gato. Vemos que tenemos dos cláusulas independientes con el verbo gustan y el verbo tengo. La primera cláusula independiente, me gustan los animales, tengo un gato y están unidas por la conjunción coordinante y. El siguiente ejemplo, ella estudia español, pero no ha ido a España todavía. Tenemos dos cláusulas independientes, ella estudia español y la segunda cláusula independiente, no ha ido a España todavía, unidas por la conjunción coordinante pero. Y por último tenemos la siguiente pregunta, que está formada por una oración coordinada, que es ¿quieres ir al cine o prefieres ir al teatro? Tenemos dos cláusulas independientes unidas por la conjunción coordinante o. El segundo tipo de oraciones son las oraciones subordinadas y están formadas por una cláusula principal y una o más cláusulas subordinadas o dependientes. La cláusula subordinada o dependiente se llama así porque depende de la cláusula principal para tener sentido completo. Y estas dos cláusulas están unidas por una conjunción subordinante. Por ejemplo, qué, quién, dónde, cuándo. En estos ejemplos tenemos varias oraciones subordinadas. La primera es
es importante que hagas la tarea. Tenemos la cláusula principal, es importante, y la cláusula subordinada o dependiente, que hagas la tarea. Vemos cómo la cláusula subordinada depende de la principal para tener sentido. Es importante que hagas la tarea. En la segunda oración buscamos a una persona que hable idiomas. Tenemos la cláusula principal, buscamos a una persona y que hable idiomas es la cláusula subordinada que depende de la cláusula principal. Y por último tenemos la oración subordinada te llamaré cuando vaya a tu casa con la cláusula principal que es te llamaré y la cláusula subordinada cuando vaya a tu casa, que también depende de la cláusula principal. Y vemos como las tres oraciones están unidas por conjunciones subordinantes. En la primera tenemos que, en la segunda también tenemos que, y en la última tenemos cuando. Por último, necesitamos saber que hay tres tipos de cláusulas subordinadas. Tenemos las cláusulas subordinadas nominales, que funcionan como nombre y pueden ser el sujeto o el objeto de la oración subordinada. En la oración quiero que vengas conmigo tenemos la cláusula principal, quiero, y la cláusula subordinada nominal, que vengas conmigo. Aquí la cláusula subordinada, que vengas conmigo, funciona como objeto directo. Podemos hacer la pregunta ¿qué? ¿Qué quiero? Que vengas conmigo. Y podemos sustituir la cláusula subordinada por un pronombre. Podemos decir eso. Quiero eso. El segundo tipo son las cláusulas subordinadas adjetivales, que funcionan como adjetivo. Es decir, modifican un nombre que aparece en la cláusula principal. En el ejemplo necesitamos una persona que hable dos idiomas, tenemos la cláusula principal, necesitamos una persona, y la cláusula subordinada adjetival que hable dos idiomas. Aquí la cláusula adjetival que hable dos idiomas está modificando el nombre persona. También se llama antecedente porque aparece antes de la cláusula subordinada adjetival. Por último, tenemos las cláusulas subordinadas adverbiales que tienen función de adverbio y dan información sobre el modo, tiempo, lugar, razón, etc. En el ejemplo que tenemos, te llamé porque necesito tu ayuda, tenemos la cláusula principal, te llamé, y la cláusula subordinada adverbial porque necesito tu ayuda. La cláusula subordinada adverbial está dando información sobre por qué, es decir, la razón por la que te llamé, porque necesito tu ayuda. En esta práctica de repaso tenemos tres oraciones y vamos a mirar cuántas cláusulas hay en cada una, qué tipo de cláusula es y también, por último, qué tipo de oraciones son. Para la número 1, ¿cuántas cláusulas hay? Recordemos que necesitamos mirar el número de verbos conjugados. Para la número 1 hay un verbo conjugado, que es tenemos. En la número 2, ¿cuántas cláusulas hay? Tenemos un verbo conjugado, necesito, y otro verbo conjugado, tengo. En total hay dos cláusulas. En la oración número 3 tenemos el verbo dijo, un verbo conjugado, y el verbo estaba, otro verbo conjugado. En total tenemos dos cláusulas. ¿Y qué tipos son? No tenemos tarea para el fin de semana, tenemos una cláusula independiente y es una oración simple.
tenemos una cláusula y un verbo. En la número 2 tenemos necesito un coche nuevo pero no tengo dinero. Tenemos una cláusula independiente, necesito un coche nuevo, y otra cláusula independiente, no tengo dinero. Y las dos cláusulas están unidas por una conjunción coordinante, pero. Entonces tenemos una oración coordinada. En la última oración, en la número 3, mi amiga me dijo que estaba cansada. Tenemos una cláusula principal, mi amiga me dijo, y una cláusula subordinada, que estaba cansada, que depende de la oración principal. Mi amiga me dijo. Y el tipo de cláusula subordinada es nominal. Funciona como nombre. Mi amiga me dijo. ¿Qué me dijo? Que estaba cansada. Y que estaba cansada podemos sustituirlo por un pronombre. Eso. Mi amiga me dijo eso.